Durante los últimos 5 años, he recibido una carta el 20 de noviembre de la penitenciaría estatal. Nunca he olvidado mi cumpleaños. De hecho, nunca he olvidado nada. Tiene una de esas memorias no fotográficas. No recuerdo el nombre exacto, pero es la que te permite recordar todo lo que has visto o leído. En fin, un verdadero genio. Y aunque no había podido soportar una visita en la que tuviera que sentarme frente al monstruo con la piel de mi hermano, aún aceptaba sus cartas. Porque por un momento, mientras leía sus palabras escritas cuidadosamente, podía reprimir lo que él hizo. Por un momento, solo podía recordarlo tal como era cuando éramos niños, la persona más inteligente que había conocido y mi mejor amigo. No el demonio. Solo tenía 15 años cuando lo metieron en prisión con 2 sentencias consecutivas de cadena perpetua. Esa tarde quedará grabada en mi cerebro para siempre. Volviendo a casa del colegio, el olor a hierro cuando entré a la casa, el sonido de mi hermano sollozeando en su habitación. La vista de los cuerpos de mis padres, destrozados más allá del reconocimiento. Fue el día en que me convertí en huérfano. Nunca dijo una palabra en su defensa. Nunca dio una explicación. Y yo nunca lo perdoné. Pero incluso considerando que no respondí, siguió escribiendo su mensaje anual de cumpleaños, frecuentemente recordando algún momento feliz de nuestra infancia, lleno de disculpas que no me interesaba leer. La primera llegó después de que lo metieran en prisión por solo unos pocos meses. Me mudé con mi abuela después de la muerte de mis padres y estaba teniendo dificultades en la escuela. Me costaba concentrarme en cualquier cosa que no fuera eso, especialmente porque no tenía respuestas de por qué ocurrió. Mi hermano amaba a mis padres y ellos lo amaban a él. Nunca hubo enojo ni abuso en nuestra casa. Richard tenía todo preparado para ir al Meet en el otoño. Éramos felices. La única pista que tenía era que, alrededor de un mes antes de que ocurriera, el comportamiento de Richard cambió. Dejó de salir con sus amigos, se refugiaba en su habitación en cuanto llegaba a casa y solo salía para las comidas. Normalmente jugábamos videojuegos o ajedrez juntos por la tarde, pero no habíamos intercambiado ni 2 palabras en semanas. Además, estaba nervioso. Podía asustarse incluso con el vuelo de una mariposa. Mis padres y yo lo atribuimos a los nervios por irse a la universidad. Pero después de que ellos se fueron, me pregunté si él ya sabía lo que iba a hacer y solo estaba reuniendo el valor para hacerlo. Tal vez siempre había sido un monstruo, o tal vez algo simplemente se rompió. Sea cual fuera la razón, esperaba que finalmente explicara las cosas en su carta, ya que no habíamos hablado desde el día en que lo arrestaron. Pero me decepcionó. Lo único que decía era: «Feliz cumpleaños, Jason. Ojalá pudiera estar ahí. Aún es difícil creer que nunca celebraré otro cumpleaños contigo fuera de aquí. Y lamento que tenga que ser así. Hay tanto que quiero contarte. Pero por ahora, lo único que importa es que estés a salvo. Y prefiero enfocarme en pensamientos más felices. Aún recuerdo cuando mamá y papá te trajeron a casa del hospital. Eras tan pequeñito y tenía tanto miedo de dejarte caer. Practicaba sosteniendo bolsas de harina frente al espejo para perfeccionar mi técnica. Fuiste un regalo para nosotros, tan precioso, tan pequeño, y ahora eres un hombre hecho y derecho. 16 es una edad tan divertida. La abuela me dijo que te compró un auto. Ten cuidado por ahí, pero también destrózalo un poco. Te extraño, pero entiendo por qué no has venido a verme. Por favor, entiende cuánto lamento lo que pasó y lo terrible que me siento por el impacto que sus muertes tuvieron en ti. No te culpo por tus sentimientos hacia mí.
yo tampoco me perdonaría. Pero te quiero y siempre lo haré. Atentamente, Richard. No estoy seguro de qué esperaba. No es como si algo que él hubiera dicho hubiera arreglado todo. Sin embargo, me encontré vacío cuando terminé de leer, parcialmente debido a la amargura que sentía hacia él y parcialmente debido a la culpa que sentía por dejarlo pudrirse allí sin un hola de mi parte. Durante 15 años, toda mi vida, Richard fue mi mejor amigo. Me cuidaba, me protegía de los abusadores, me enseñó más de lo que jamás aprendí en la escuela. Era todo lo que yo aspiraba a ser. No importa cuánto quisiera odiarlo, y no importa lo horrorizado que estuviera por lo que hizo. Lo extrañaba también, pero tenía 16 años, tenía amigos y un coche. Era más fácil para mí pintarlo como despreciable y merecedor de su destino. Mi abuela rápidamente aprendió a dejar de preguntarme si iría con ella a la prisión. Es posible que ella le haya dicho algo acerca de darme tiempo, para que yo me recompusiera. Es posible que él haya inferido por mi falta de respuesta que era mejor mantener su distancia. De cualquier manera, no fue hasta mi siguiente cumpleaños que supe de él nuevamente. Feliz cumpleaños, Jason. Otro año ha pasado. Espero que estés bien. La vida en prisión es mucho más aburrida de lo que muestran en las películas. La mayoría del tiempo juego ajedrez y juegos de mesa con otros hombres que están cumpliendo sentencias de cadena perpetua. Como ninguno de nosotros tiene esperanza de salir, solo dejamos que los días pasen mientras esperamos el final. Es tedioso, pero estoy bien. Lo único que necesito es saber que estás a salvo y que eres feliz para poder soportar las largas horas. Si nunca puedes soportar el contacto directo, las actualizaciones de la abuela serán suficientes para mí. Pero sería genial saber de ti. Sé que solo han pasado un par de cumpleaños, pero ya parece que han pasado siglos desde que estamos separados. Quiero decir, ya tienes 17. Pronto te graduarás. El niño que solía seguirme a mí y a mis amigos por el vecindario todo el día está a punto de llegar a la adultez. Vas a hacer algo increíble. Lo sé. Siempre fuiste el mejor de los dos. Te quiero. Atentamente, Richard. Nunca entendí por qué él, la persona más inteligente que jamás haya salido de nuestro pequeño pueblo, pensaba tan bien de mí, pero solía decir que la inteligencia no lo era todo. De todas formas, su cerebro ya no importaba mucho. Todos sus talentos se estaban desperdiciando. Su mayor aspiración probablemente sería convertirse en el campeón de ajedrez de la prisión. Y yo estaba haciendo todo lo posible por volver a tener algo de normalidad. Los 17 fueron una edad interesante para mí. Tuve mi primera novia, tomé mi primera cerveza, cosas que me hubiera gustado compartir con él, especialmente una vez que logré mejorar en la escuela y levantar mis calificaciones. Quería ponerme en contacto, quería tener a mi hermano de vuelta, pero cada vez que me acercaba, la imagen de él sonriendo o riendo era rápidamente reemplazada por la de él, cubierto de sangre. Y lo que pasó después no ayudó. 8 meses después de mi cumpleaños número 17, encontraron al compañero de celda de Richard destrozado. Aunque había una montaña de pruebas en su contra, y aunque él se declaró culpable de los cargos, siempre había mantenido un cierto nivel de duda sobre si realmente había acabado con nuestros padres. Llámenme apologista, pero un pequeño espacio seguro en mi cerebro creaba escenarios en los que alguien entraba, cometía la atrocidad, y mi hermano simplemente estaba demasiado traumatizado para recordarlo correctamente. Pero ya no se podía negar. Mismo método. El mismo hombre quedó vivo después. Nadie más tuvo acceso a su celda esa noche. Él era el demonio. Como mi abuela seguía visitándolo, me era incomprensible.
Pero ella siempre decía, él nunca dejará de ser mi nieto. El amor es algo extraño. En ese mismo espíritu, no pude deshacerme de su siguiente carta cuando llegó inevitablemente. Así que, en lugar de eso, la leí. Feliz cumpleaños, Jason. Odio empezar con esto, pero estoy seguro de que ya escuchaste lo que le pasó a mi compañero de celda. No me importa lo que los demás piensen de mí, pero no he podido dormir con la idea ardiente de que tal vez ahora me odies aún más que antes. No voy a poner excusas ni decir que fue un error. Solo quiero que sepas que lo que le pasó a él y lo que le pasó a nuestros padres no refleja realmente quién soy. Puedo ser imperfecto, pero no soy una persona malvada. No hay mucho más que pueda decir en mi defensa. Culpable e inocente son términos relativos. De todos modos, me van a aislar de ahora en adelante. Probablemente es lo mejor. Pero les dije que no me pusieran en una celda doble en primer lugar. Ojalá pudiera retroceder y tomar todo de nuevo. Pero como no puedo, solo me queda desearte un feliz 18º cumpleaños y felicitarte por haber entrado a la universidad de tus sueños. Lo hiciste increíble, a pesar de todo. Terminaste con honores, una beca enorme. Estoy muy orgulloso. El hecho de que estés allá afuera viviendo tu mejor vida es lo que me mantiene en pie. Te quiero. Atentamente, Richard. Culpable e inocente son términos relativos. ¿Qué excusa más barata? De nuevo negó su implicación, pero tampoco admitió el acto. Me enfureció también que hubiera descrito mi orfandad como algo causado por él al ser imperfecto. ¿Imperfecto? ¿Qué tal enfermo? ¿Qué tal demente? No podía comprender que con 3 cuerpos en su haber, cuerpos horriblemente masacrados, él intentara afirmar que no era una persona malvada. Me desconcertaba cómo los dos habíamos sido criados en el mismo hogar, bajo la misma enseñanza, y habíamos salido con brújulas morales tan completamente diferentes. No quería sus felicitaciones ni su orgullo por mí. Todos mis logros en los 2 años anteriores fueron míos, solo míos, no a pesar de todo. Solo quería que se fuera. Quería no volver a saber nada de él. Ese día juré que no abriría más de su correspondencia. Juré que le pediría a la abuela que le dijera que no enviara más cartas. Pero me fue ganando durante el siguiente año. Me dijo que no le iba bien en aislamiento, que cada vez lo veía más delgado. Lo ignoré hasta que me mostró una foto de los dos de su último viaje. Parecía una persona completamente diferente. Los ojos azules que solían atravesarte ahora estaban hundidos y oscuros. Su cabello castaño oscuro ahora estaba salpicado de canas, desordenado y delgado. Era difícil creer que el hombre parado junto a la abuela era casi 60 años más joven que ella. Había envejecido enormemente. De nuevo, sentí la culpa vacía por negarle incluso la más tenue esperanza de que aún tenía un hermano que lo amaba y lo apoyaba. Y, como ella me dijo que era lo único que esperaba, decidí, al menos, no decirle que le pidiera que dejara de escribirme. Lejos, en la universidad, cuando llegó la siguiente carta, esperé hasta que mi compañero de cuarto me dejara solo antes de desplegarla sobre mi escritorio. Feliz cumpleaños, Jason. Espero haber acertado con tu nueva dirección. La abuela estaba bastante segura de que me dio el número correcto de tu habitación en el dormitorio. No hay mucho que actualizar de mi parte. Sería mentira decir que ha sido genial para mí, pero me las arreglo. Leo mucho, y al menos los guardias me tratan relativamente bien, dado por lo que estoy aquí. Pero hoy es un buen día. Escribirte es lo más destacado de mi año. Siempre me hace sentir nostalgia de cuando éramos niños. Las cosas eran más simples en ese momento.
Al sentarme a escribir esto, intenté pensar en mi recuerdo favorito de ti, y me vino a la mente cuando encontramos a Burns muriéndose de hambre en el patio trasero. Una gatita indefensa, y tú la cuidaste hasta que se recuperó. Eventualmente la convertiste en la gata más gorda del vecindario. Fuiste tan cariñoso, imparable en tus esfuerzos por salvarla. Parece que ahora está viviendo bien con la abuela. Me alegra saberlo. También parece que te va increíble en la universidad. Me alegra eso también. Tu último año como adolescente. Sé que tus estudios son importantes, pero no olvides divertirte un poco. Te extraño mucho, hermano. Ha sido una tortura pasar estos años sin ti. Te quiero. Atentamente, Richard. Fue rico de su parte usar el término tortura, sabiendo lo que había hecho pasar a los demás. Pero en lugar de la furia que sentía al leer algunas de sus palabras anteriores, me sorprendió mi reacción. Comencé a sollozar, y el sollozo se convirtió en torrentes de emoción que ya hacía tiempo necesitaban ser liberados. Era la gata, mi maravillosa, hermosa, mi pequeña bebé. Si su objetivo era evocar un recuerdo que pudiera despertar sentimientos de compasión profundamente reprimidos hacia él, había elegido bien. Me estaba dando todo el crédito, pero habíamos trabajado en turnos aquellos primeros días para mantener a la gata con vida hasta que estuviéramos seguros de que estaba lo suficientemente sana como para pasar siquiera un minuto sola. Ahora, en la universidad, y alejado de su pequeña carita peluda, lloré lágrimas solitarias. La extrañaba a la abuela, extrañaba a mamá y a papá. Lo extrañaba a él, pero era su culpa que estuviera encerrado, su culpa que mamá y papá ya no estuvieran, su culpa. Mi simpatía se desvaneció rápidamente y juré nuevamente no perdonarlo. Por otro año, solo recibiría silencio de mi parte. Al estar fuera en la universidad, la abuela no podía insistir tanto en que mostrara empatía hacia él. La universidad estaba llena de distracciones, y antes de darme cuenta, otro año había pasado. Otra carta fue entregada. Feliz cumpleaños, Jason. Bienvenido a tus 20. No estoy seguro de por dónde empezar este año. Desde la última vez que escribí, las cosas han empeorado. Sé que he dicho antes que está bien si no escribes de vuelta, y está bien que no vengas a visitarme, pero... simplemente... Bueno, me gustaría verte. Por favor, sé que debes estar muy enojado conmigo, y lo merezco, pero solo una vez. Quiero ver tu rostro de nuevo, aunque solo haya odio en tus ojos. ¿Tal vez podrías venir con la abuela? Adjuntas están las fechas en las que ella planea visitarme el próximo año. Tal vez puedas coincidir algunas de ellas con un descanso escolar. Por favor, te necesito, Jason. Te quiero. Atentamente, Richard. La abuela me advirtió que esta podría ser diferente. La única palabra que pudo pensar para describirlo era desesperado. Estaba preocupada por él. Ni siquiera me mandó la foto más reciente que tomaron juntos, y eso me asustó. Sea cual fuera mi sentimiento hacia él, no estaba listo para que él también muriera. Él era el último miembro restante de mi familia inmediata, el último lazo que tenía con mi vida de antes. Tal vez ya había pasado suficiente tiempo, tal vez podría dejar de lado la enemistad para cumplir con sus deseos. Comprobé las fechas que me había proporcionado, y no había ninguna que coincidiera bien con ninguno de mis descansos. Y después de tanto tiempo, no me parecía bien escribirle una carta. Si iba a comunicarme con él, tenía que ser cara a cara. Durante el año siguiente, realmente planeé ir a la prisión,
pero cada vez que la abuela iba, yo estaba ocupado con los deberes, los exámenes finales o las prácticas de verano. Por supuesto, una parte de mí no se esforzaba mucho por mover mi agenda. La parte de mí que estaba aterrorizada de mirarlo a los ojos. Siempre parecía que habría más tiempo. Era joven, me decía. No se consumiría tan fácilmente. Pero este año, en mi cumpleaños, no llegó ninguna carta. Ya se había retrasado antes y yo me había mudado a un piso nuevo. Así que pensé que tal vez se había perdido en el correo. Pero el 22 de noviembre, la abuela recibió una llamada de la prisión. Richard había muerto. Se había ahorcado en su celda. Le preguntaron qué quería hacer con el cuerpo. Estuve en estado de shock todo el tiempo que me habló por teléfono de las opciones, aunque no tardé en convertir mi conmoción en rabia. Me había quitado a mis padres y ahora también me había dejado a mí. Se había ido sin darme explicaciones, sin decirme por qué. Estaba vacío y no me importaba lo que hicieran con él. La abuela preguntó si deberíamos intentar conseguirle un lugar cerca de nuestros padres, pero yo la convencí de que eso estaba mal. ¿Que él descansara eternamente cerca de las personas cuya vida había robado? Era un atropello. Yo estaba a favor de tirarlo en el cementerio de la prisión, pero la abuela no lo aceptó. Y no estoy seguro de que la prisión hubiera estado de acuerdo de todos modos, considerando su espacio limitado. Finalmente llegamos a un acuerdo de que lo enterraríamos en el terreno disponible al lado de donde están ella y el abuelo, y le informamos a la prisión que nos encargaríamos de su cuerpo. Así que, por primera vez desde que fue encarcelado, viajé con la abuela a la prisión, ya que había trámites que ambos necesitábamos firmar para que la funeraria pudiera retirar sus restos. El viaje de 2 horas por caminos montañosos y ventosos me hizo apreciar más a mi abuela. Durante más de 5 años, ella había hecho ese recorrido incontables veces, sola, solo para darle un poco de consuelo a un criminal. Sentí nuevamente esa culpa vacía de saber que siempre le había hecho hacer todo eso sola. Pero no duró mucho. Pronto fue reemplazada por curiosidad. ¿Por qué cuando nos dieron las pocas pertenencias que él había guardado en su celda, también me entregaron una carta? Mi nombre estaba en la parte frontal, la dirección correcta también, claramente. Él había intentado enviarla para que llegara en mi cumpleaños, como siempre, pero nunca la dejaron salir de la prisión. Cuando les pregunté por qué no la habían enviado, me explicaron que, según el procedimiento estándar, la habían abierto y necesitaban investigarla más a fondo antes de enviarla. Sin embargo, dado el fallecimiento de mi hermano, ya no consideraron necesario revisarla. Al preguntarme por qué esta carta había requerido más revisión que sus anteriores deseos de cumpleaños, la abrí allí, en la oficina, y lo entendí de inmediato. No contenía palabras de disculpas ni recuerdos felices de la infancia, al menos ninguno que pudiera discernir de inmediato. De hecho, no contenía palabras en absoluto. En la página, cuidadosamente doblada, con la letra de mi hermano, había una lista de conjuntos de números, con cada uno conteniendo un número seguido de un guión y luego un segundo número. 1 raya X, 1 raya X, 3 raya XX, 1 raya XX, y continuaba y continuaba. Al principio no tenía ni idea de qué hacer con eso. Podía ver por qué lo habían detenido, ya que probablemente pensaron que estaba intentando planear una fuga o alguna otra actividad criminal usando un mensaje cifrado. Me observaron mientras escaneaba las líneas, buscando signos de reconocimiento en mis ojos, signos de que sabía algo que ellos no, pero al ver que yo estaba tan confundido como ellos, se encogieron de hombros y nos dejaron ir.
Más molesto que antes, maldije a Richard por darme un galimatías como su último deseo de cumpleaños antes de acabar con su vida, suponiendo que su mente se habría roto por estar tanto tiempo en aislamiento. Pero mientras la abuela manejaba el auto, volví a abrir la carta y la inspeccioné más de cerca. El primer número antes del guión siempre era 1, 2, 3, 4 o 5, pero el segundo variaba de 1 a más de 200. Claramente eran referencias a algo, un cifrado de algún tipo, pero Richard no había proporcionado una clave para ello, a menos que ya lo hubiera hecho. Las cartas. 5 cartas anteriores, 5 claves. Posiblemente, pensé, cada conjunto de números hacía referencia a una palabra en ellas. Emocionado, recordé una de ellas y recordé que las 5 comenzaban exactamente de la misma manera. Feliz cumpleaños, Jason. El primer conjunto de números en su código era 1 y 3. Primera carta que me había escrito, tercera palabra, Jason. Tal vez Richard me había dejado un mensaje final después de todo, pero tendría que esperar para intentar descifrar el resto. Afortunadamente, en un arranque de sentimentalismo, había guardado todo lo que me había escrito, pero 3 de las cartas estaban en la casa de mi abuela y 2 en mi departamento en la universidad, mezcladas con mis cosas de la escuela. Con la ayuda de la abuela para preparar el funeral de Richard, no tenía mucho tiempo para descifrarlo de todos modos. Y bien que estaba, pensé, ya que con solo las 3 primeras claves disponibles para mí, solo podía revelar parcialmente su mensaje. Así que traté de olvidarme de ello por el momento. Después de enterrarlo, volvería a la escuela. Podía esperar unos días mientras nos despedíamos de Richard. No estoy seguro de por qué nos molestamos con todo el alboroto de hacer una ceremonia formal de velatorio y servicios funerarios. Sin embargo, la abuela y yo fuimos las únicas personas presentes. Parecía que nadie más lo consideraba digno de su tiempo. Fue una vista extraña. Él yacía en un ataúd. No lo había visto, excepto en las fotos de mi abuela, desde que se lo llevaron después de su sentencia. En ese entonces, todavía tenía vida en su rostro. Hicieron todo lo posible por embellecerlo, pero ya no quedaba mucho de él con qué trabajar. Lo único que me permitió identificar que realmente era Richard fue una pequeña cicatriz debajo de su ojo derecho de cuando una vez se estrelló en su bicicleta. Mi abuela se quedó atrás cuando me acerqué a él. No estaba lista para decir su adiós, pero yo estaba ansioso por dejarlo atrás. Y cuando me paré sobre el ataúd, esperaba que mi odio finalmente explotara, pero solo sentí tristeza. Una tristeza abrumadora, pensando en quién podría haber llegado a ser, y cómo terminó siendo, en cambio, fue un final trágico. Extendí mi brazo y toqué su mano, y cuando lo hice, sentí algo, como si un extraño me observara desde las sombras, una oscuridad acechando justo afuera de la esquina de mi ojo. Rápidamente retiré mis dedos, suponiendo que mis emociones me habían superado en el momento. Pero un peso permaneció, opresivo, sofocante. Salté un pie en el aire cuando mi abuela me dio un toque en el hombro para preguntarme si estaba bien, y me recuperé de ello. Pero los siguientes días, la sensación de que alguien estaba justo detrás de mí persistió todo el tiempo. Me ponía nervioso. Saltaba del susto con facilidad. Cuando regresé a la escuela, lo primero que hice fue localizar las otras 2 cartas que necesitaba para descifrar la última nota de Richard. Luego, colocando las 5 anteriores junto con la más reciente,
Comencé a identificar las palabras que él intentaba transmitir, y trabajando línea por línea, lentamente revelé el siguiente mensaje críptico. Jason, siento no habértelo dicho nunca. Necesito que creas que lo hago todo. La abuela también. Nadie podría saberlo. Era como mejor podía mantenerte a salvo. Pero ahora que voy a terminar las cosas, quiero que entiendas. No he matado a nadie, pero sus muertes son mi culpa. Cometí un error. Mis amigos y yo jugamos con una tabla. Algo pegado a mí empieza a acecharme. Veo primero en el espejo lo que reflejaría. No siempre coincidiría con mi cara. Luego lo veo en mi habitación. Un doble, terrible, malvado. Destroza a mamá y a papá. Hubiera venido por ti también. Tuve que ir a la cárcel para mantenerlo lejos de ti. Traté de hacerlo desaparecer, pero solo hice que se enojara más. Mató a mi compañero de celda. Es implacable, hambriento desde que me aislaron. Me tortura para liberarme. No quiero acabar con ninguna vida más. Guardias inocentes podrían ser los siguientes. Debo terminarlo. Quería despedirme en persona, pero no puedo aguantar más. Por favor, perdóname. No soy culpable, pero desearía hacerlo. Sería mucho más sencillo. Feliz cumpleaños. Te quiero siempre. Atentamente, Richard. Su intelecto nunca dejó de impresionarme. Más de 5 años ahí dentro, perseguido por una especie de presencia todo el tiempo. Sin embargo, aún recordaba cada palabra de cada carta que me escribió exactamente. No estaba seguro de si podía creer en algo de eso. Sin embargo, me quedé con más preguntas que respuestas. Si eso era lo que realmente pasó, ¿por qué hizo tanto esfuerzo para ocultarlo durante todos esos años? Supuse que pensaba que el castigo que le dieron era la mejor manera de mantenerlo alejado de todos. Quería evitar incluso el más mínimo indicio de una defensa de locura. Y tal vez temía que si se lo contaba a la abuela o a mí, después de que lo metieran preso, trataríamos de conseguirle ayuda psiquiátrica o algo como un exorcismo, y eso podría poner en riesgo a todos los involucrados. Aunque no estoy seguro de que siquiera permitan ese tipo de cosas en prisión. También es muy probable que nunca le dijera nada a la abuela porque le preocupaba que literalmente la mataría, especialmente después de toda la tensión que ya le había causado. Por eso nunca pienso contárselo. Ella tiene un miedo sano a los espíritus y un corazón muy poco saludable. Pero, ¿por qué molestarse en codificar su última carta? Sabía que probablemente la abrirían antes de dejarla salir de la prisión, y probablemente sabría que, al ser un código, la marcarían. Mi teoría principal es que pensaba que si sabían lo que decía, habrían tomado medidas para evitar que terminara con todo. No podía poner en riesgo el intento. Y aunque no la hubieran abierto, mi suposición es que pensaba que yo no tendría las 5 cartas conmigo en la escuela, y no podría descifrarla el día que la recibí, impidiéndome también contactar a la prisión para detenerlo. Cualquiera que fueran sus razones para explicar las cosas de la manera en que lo hizo, me pareció nuevamente una excusa, una forma de desviar la culpa de sí mismo. A medida que su mente se desmoronaba en aislamiento, me preguntaba si no habría invocado a este otro en su propia cabeza para disociarse de sus acciones. Sin embargo, ahí estaba esa oscuridad que sentí cuando lo toqué, ese peso que todavía no me deja. Y esta mañana, les juro que solo por un segundo, cuando me aparté del espejo, mi reflejo sonriendo se quedó atrás.
Recuerden que